La estética como disciplina filosófica. La estética es la disciplina encargada de la reflexión filosófica en torno a la belleza y el arte. Su objeto de estudio consiste en determinar qué hace de algo un objeto estético. ¿En qué nos basamos cuando emitimos un juicio estético? ¿Qué validez tiene un juicio de este tipo? ¿En qué consiste una experiencia estética? ¿Qué la diferencia de otros tipos de experiencias? ¿Y qué es una actitud estética? Como disciplina independiente, su origen se remonta a tiempos relativamente recientes. Pero a pesar de esto, encontramos reflexiones filosóficas en torno a la belleza y el arte casi desde el inicio de la filosofía. Los pitagóricos estudiaron la influencia que tienen las proporciones matemáticas en la armonía musical y concedieron una gran importancia a la música en su explicación del orden del universo. Platón destacó la importancia de la música en el cultivo del alma y la incluyó como una disciplina fundamental en su sistema educativo diseñado para formar buenos gobernantes. Al mismo tiempo, denostó las artes imitativas. Según Platón, el pintor o el escultor copia lo que ve, que a su vez es una copia defectuosa de un modelo perfecto. De esta manera, la obra de arte se aleja doblemente del ser auténtico. Aristóteles centró su interés en la poesía y en la literatura en general. Su reflexión lo condujo a destacar la función purificadora del arte. En la época moderna, el pensador escocés David Hume intentó averiguar el fundamento sobre el que descansan los juicios estéticos y Nietzsche, en el siglo XIX, sostuvo que el acceso a la comprensión de la realidad se hace a través de la intuición y no de la razón. En este proceso, la música es un medio privilegiado por su carácter conceptual que le permite captar el sentido de la vida a través de la afectividad, el objeto y la experiencia estética. Una experiencia estética es un tipo particular de vivencia que para producirse requiere de la presencia de un objeto estético. Esta definición nos plantea un problema, porque el concepto de objeto estético no parece poder definirse más que a partir de la experiencia que lo reconoce como tal. Esto nos enfrenta a un círculo vicioso del que trataremos de salir vinculando la noción de objeto estético con la de obra de arte. Además de las obras de arte, existen objetos naturales que pueden provocar una experiencia estética y por tanto deben ser calificados como objetos estéticos. Aun así, definir objeto estético de esta manera tiene dos grandes ventajas. Por una parte, la autenticidad de las obras de arte, al menos de las más perfectas, es algo que nadie discute. Por otra, la experiencia estética que se produce ante una obra de arte es más pura que la que se tiene ante un objeto natural, porque en el segundo caso, con frecuencia, se confunde la experiencia propiamente estética con otras sensaciones agradables que no están relacionadas con el gusto estético. Además,
La experiencia estética como tal se origina a partir de la contemplación de las obras de arte y luego, por extensión, se aplica a objetos naturales. Un objeto estético es una obra de arte percibida como tal. No se trata de identificar sin más objeto estético y obra de arte, puesto que esta última puede ser contemplada con fines económicos, decorativos o de cualquier otro tipo. Pero cuando se la percibe como obra de arte, se la convierte automáticamente en objeto estético. Tampoco se trata de que nuestra percepción cree el objeto estético, puesto que éste ya estaba allí antes de ser percibido. Nuestra percepción lo completa y lo valora, pero no lo crea. De una obra de arte es posible tener percepciones imperfectas o fallidas, por una pobre ejecución cuando la obra es interpretada, una sinfonía por ejemplo, o por una falta de educación artística. En tal caso, el objeto estético no se hará presente y la experiencia estética no tendrá lugar. La experiencia estética es el sentimiento de placer producido por la contemplación de un objeto estético. La experiencia estética exige la presencia y la percepción y se compone de reflexión y emoción. Presencia y percepción. Es necesario que el objeto estético y el sujeto que lo capta estén presentes, pues no es posible que se produzca ese tipo de experiencia a partir de recuerdos o fantasías. Del mismo modo, el objeto estético debe ser percibido como tal por el sujeto que lo contempla. Reflexión y emoción. La experiencia estética se resuelve en el juicio y el sentimiento. No hay duda de que la obra de arte, cuando es captada como tal, despierta en nosotros emociones y sentimientos agradables. Pero esas emociones no son inmediatas y espontáneas. Puede que se den de golpe, pero siempre tras una reflexión. No podemos olvidar que la obra de arte es un símbolo o está compuesta por símbolos y por tanto debe ser interpretada. Solo tras esa interpretación que nace de la reflexión es posible que emerja el sentimiento en el que consiste la experiencia estética. La actitud estética. La actitud estética es una disposición peculiar que el espectador debe adoptar para poder disfrutar de una experiencia estética. Esta actitud presenta 4 características principales. Generosidad. La actitud estética no puede ser avariciosa ni egoísta. No se trata de apropiarse del objeto, sino de gozar con su percepción, de reconocer su valor. La generosidad es un requisito para el espectador y para el creador. Toda creación artística es un acto de amor desinteresado. Gratuidad. La experiencia estética no puede ser nunca fruto de un mérito. Es cierto que se necesita educar el gusto, pero esa experiencia es vivida siempre como un regalo. Provisionalidad. La conquista de lo bello nunca es definitiva. La experiencia estética depende del sentimiento y este se nutre de la experiencia concreta del objeto estético. Su disfrute es siempre temporal. Distanciamiento. A diferencia de lo que ocurre con los objetos de uso, nunca debe haber sentimiento de posesión en relación con un objeto estético. En todo caso, nos deberíamos sentir poseídos por su belleza más que poseedores de ella. Y aún así, tampoco nos entregamos sin reserva. El espectador de una obra de teatro puede estar tan interesado en el espectáculo como para simpatizar con los personajes y sentirse absorto por la acción, pero no hasta el punto de dejarse engañar y decidir intervenir en la escena como si fuera real. El juicio estético. La experiencia estética requiere la implicación de la reflexión, pues la contemplación de una obra de arte nos conduce siempre a formular un juicio de valor sobre ella. Según Kant, todo juicio es el resultado de aplicar un concepto a una realidad concreta. El proceso que concluye con la formulación de un juicio requiere la intervención de varias facultades cognitivas humanas. Nuestra sensibilidad capta un cúmulo de sensaciones que nos llegan por las distintas vías que proporcionan
nuestros sentidos. La imaginación ordena esas sensaciones y construye una imagen sensible. Finalmente, nuestro entendimiento identifica la forma presente en la imagen creada y le aplica el concepto adecuado. Así se concluye con la formulación de un juicio estético. En todo juicio de valor, el concepto que se atribuye al objeto es una cualidad. Cuando el juicio de valor es un juicio estético, la cualidad atribuida es una cualidad estética, principalmente la cualidad de belleza. Según Kant, lo bello no es una propiedad objetiva de las cosas, sino algo que nace de la relación entre el objeto contemplado y nuestro sentimiento de placer. A pesar de este carácter subjetivo del juicio estético, Kant sostiene que es un juicio universal por dos motivos. El fundamento del sentimiento de placer estético radica en la armonía que se produce entre las facultades de la imaginación y el sentimiento. Esta armonía tiene su origen en la perfección de la forma sensible del objeto estético que es captada por la imaginación y que conduce a una perfecta adecuación con el concepto del entendimiento. El sentimiento de placer es subjetivo, pero la armonía de las facultades cognitivas que lo produce es igual para todos. De ahí que el juicio estético pueda tener validez universal aunque descanse en un sentimiento subjetivo. Kant distinguía tres tipos de placeres: sensible, moral y estético. Los dos primeros son interesados, pues persiguen un fin, ya sea satisfacer una necesidad o lograr la perfección moral. El placer sensible es producido por un estímulo de nuestros sentidos, como puede ser un baño con agua templada. El placer moral se obtiene como consecuencia de haber cumplido con el deber. El placer estético no persigue ningún fin más allá del goce mismo que produce la contemplación. Esta ausencia de interés personal hace que el placer estético pueda ser aceptado y compartido de forma universal.